El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, feliz inicio de semana, hoy lunes 21 de octubre del año 2019. Gracias a todos los que están conectados con nosotros. Peter Panchinski, como siempre, y María Macei, de los primeritos que presentan sus saludos. Recuerden que por Twitter es @RCR750, por Periscope @RCR750, @RCR.tv por internet, por la web, TuneIn o YouTube. Lo cierto es que por donde ustedes puedan conectarse con nosotros siempre muy agradecidos con todos los que están. Ivonne, también te saludamos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilip Sarcaya. En la producción, Catherine Manzano. En los controles, César Arteaga. Y hoy estamos Alexander Campos y quien les habla, Víctor Maldonado. Pues muy atentos a un conjunto de cosas que están ocurriendo en el país. Pero bueno, como hoy es lunes, Alexander, tenemos de primero el libro de la semana con la queridísima doctora Andrea Rondón, que siempre nos coloca un libro como para entender las cosas que están ocurriendo, ¿no? Siempre su buen juicio nos conduce a tratar de comprender esas cosas que están ocurriendo. Bueno, América Latina muy convulsionada, mucha candela y mucha manifestación. Andrea, buenos días. Hola, Andrea. Hola, buenos días, Víctor, César, ¿cómo estás? Alexander. César también te manda saludos desde la cabina. Lo sé, confusión de tenemos un problema de comunicación con Andrea. Andrea, estamos perdiendo comunicación contigo. Mientras tanto, saludo a Virginia Jiménez, a Luis Pérez, en fin, ¿no? Virginia Jiménez, en Venezuela no tuvimos virreyes, gracias al Señor, solo aventureros. Bueno, Patrick Polán. No sé si es mejor o peor. Hola, Peter. Peter Palchinsky, mira cómo te saludan ya. Sí, ¿Tú eres señor. así o qué? Vamos a ver si ya tenemos contacto con Andrea, todavía. Bueno, a ver, Alexander, terrible, ¿no? Yo sé que tú tienes una vivencia muy intensa en las comunidades de Petare, donde vives, y quiero presentarte pues mi dolor por la muerte de alguien que el fallecimiento indebido de alguien que hacía vida política desde Voluntad Popular, ¿no? Sí, un gran amigo, digamos, y un gran luchador en los sectores populares, Pipo. Lamentablemente fue asesinado. Todos tenemos nuestras sospechas, pero pensamos que tiene un trasfondo político muy claro y muy evidente que intenta darle una señal a las comunidades que, gracias a Dios, parece ser que no se amilanan. Y a pesar de esas señales, hoy mismo y en este momento que estamos nosotros conversando, a pesar de eso, siguen protestando por los mismos motivos que lamentablemente llevaron a la muerte de Pipo, que es la violación de los derechos humanos por parte del FAES. Pues. Sí, yo creo que definitivamente, bueno, hay que seguirle el ojo, pero ya tenemos a Andrea Sí. Rondón. Andrea, ¿ahora sí? Hola, Andrea. Sí, hola, Víctor, Alexander, ¿me escuchas? Ahora sí te escuchamos. Perfecto, Andrea. Que les estaba comentando y que me parece oportuno por estos momentos que está viviendo la región, se refiere a la fatal ignorancia. Este libro ya tiene tiempo de publicado. Axel Kaiser, para los que no lo conocen, es un abogado liberal, doctor en filosofía, que preside uno de los think tanks más importantes de Chile, que se llama Fundación para el Progreso. Y es autor de numerosas obras y muy en la línea, nunca abandona el caso chileno. Si bien Mira, vamos, ya va, Andrea, es muy importante.
Ya va, Andrea, no te estamos escuchando bien. Yo creo que le voy a pedir a Catherine que te llame más bien por teléfono y hagamos el contacto telefónico, porque la gente espera con muchísimo entusiasmo lo del libro de la semana y bueno, últimamente... y el tema de hoy y el personaje muy emparentado con la situación chilena. Axel además ha hecho unas presentaciones maravillosas con esta muchacha guatemalteca, con Gloria Álvarez. Son digamos, pareja intelectual, no pareja sentimental. Y lo hacen muy bien. Bueno, nada, volvamos al tema. Bueno, fíjate, la comunidad... Ivonne en este momento pues da cuenta de lo que estábamos hablando y dice, en este momento hay una protesta en el barrio José Félix Rivas de Petare por asesinatos y violaciones de los derechos humanos por parte del FAE. Sí, a eso Ivonne nos hacíamos referencia, es decir, a pesar de estos mensajes de muerte, la gente no se amilana y sigue protestando. Bueno, tenemos a Andrea Rondón de nuevo. Andrea, a la tercera va la vencida. Así es. ¿Cuál es el libro de la semana? Sí, el libro de la semana, La fatal ignorancia, de Axel Kaiser, que ya tú anticipaste, que es un autor que ha hecho alianzas académicas con Gloria Álvarez justamente porque, bueno, denuncian la avanzada de la ideología progresista, ¿no? De la ideología progre. Él dirige un think tank muy importante en Chile que se llama Fundación por el Progreso, pero lo más importante de él, vinculándolo con el momento actual, es que desde hace más de una década, él viene anunciando los avances del progresismo o de la izquierda en Chile. Esto llama mucho la atención porque Chile es uno de los países de América Latina, o es el país de América Latina más cerca a ser considerado del primer mundo. Sí, y todos los años, de hecho, en los índices de propiedad aparece como el país de América Latina mejor posicionado en esa materia. Y en países, en índices de calidad institucional, libertad económica, etcétera. Sin embargo, lo que te digo, desde hace 10 años él viene denunciando que hay una avanzada desde la izquierda en Chile. Y parece no ser tomada muy en cuenta por líderes políticos y líderes intelectuales. De hecho, el libro se titula, o el subtítulo del libro es La anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista. Él señala que ha habido un repliegue lamentable de la derecha frente a un acelerado avance de la izquierda, por el contrario, y que ahorita, en la situación en la que nos encontramos, o la que se encuentra Chile con estos últimos disturbios y el estado de emergencia, no debería de sorprendernos porque desde hace años ha habido un movimiento, tal vez un poco tímido a veces, pero ha habido un movimiento firme y que nunca ha abandonado la izquierda en Chile. Bueno, no, y no solo eso, sino que algunos acusan, digamos, a los movimientos liberales, a eso que desde la izquierda dicen que es la derecha. Algunos los acusan como que de débiles frente a la organización leninista del socialismo, que además ha tenido siempre una vocación internacional. No es de extrañar la primera, la segunda, la tercera y no sé cuántas internacionales. Se reunían porque el proyecto socialista es tomar el mundo. Es una ideología expansionista, misionera, militante, y cuyos enemigos son precisamente el Estado de Derecho y los regímenes de libertad. Entonces, a mí no me extraña en primer lugar que nosotros, los que no somos de izquierda, seamos señalados como, oye, ustedes no tienen suficiente recurso inmune como para encarar esto. Y bueno, lo cierto es que el Foro de Sao Paulo existe, tiene metas, tiene sucursales en toda América Latina, tiene proyectos comunes y sobre todo tiene dinero. Bueno, incluso hasta se habla del Grupo de Puebla, que puede ser una tesis para algunos un poco arriesgada, pero valdría la pena no olvidar esas tesis que Pedro Urruchurtu ha analizado en estos días. Incluso hay un refrescamiento de movimientos del Foro de Sao Paulo, que algunos lo pensábamos como anquilosado o que ya en el pasado, pero definitivamente las fechas no dan y los movimientos en los últimos días y a lo largo de América Latina tampoco dan. Entonces, digamos, todo parece darle la razón a Axel Kaiser de denunciar desde hace más de 10 años
esta penetración que ha habido de los movimientos de izquierda. De hecho, él tiene una frase que uno estando en Venezuela, considerando la situación catastrófica en la que vive, comparándolo con otros países, no se hubiese imaginado que esta frase, esta reflexión la diría hace 7, 8 años alguien que vive en Chile, pero lo dice. Sí. No sería sorpresa que en unas décadas más Chile se convierta en un caso de estudio de un país que, estando cerca de lograr alcanzar el desarrollo, fracasó en el intento, sacrificando su prosperidad económica y estabilidad democrática. Él hace un llamado a los líderes políticos de que no se pueden replegar ante las banderas de igualdad material y de equidad, porque lamentablemente, eso sí, él lo ha notado y lo ha denunciado, el lenguaje ha cambiado en los discursos estudiantiles y de muchos políticos ha cambiado, ya no es un lenguaje de libertad, sino de igualdad y equidad, y sabemos a qué lleva ese tipo de lenguaje. Pero, Andrea, ¿qué nos dice Axel sobre las razones para ese repliegue de la derecha? Él siente que que sí, lo sienten debilitados, él lo denuncia en este libro, La fatal ignorancia, cuando él habla de anorexia cultural de la derecha, habla que si bien hay individualidades importantes como pintan como libertad y desarrollo, son de larga tradición, él siente que la mayor parte de la derecha siente como timidez, vergüenza de defender pues los valores liberales y prefiere callar antes que pronunciarse. Entonces ha sentido un repliegue por justamente vergüenza por hablar de que son de derecha, porque sienten que también a lo mejor hay que cambiar o matizar el discurso. Entonces siente debilitada a la derecha en ese sentido, que ya no siente ese mismo impulso o esa misma fortaleza o esa misma fuerza como para pronunciarse de forma contundente en cada uno de los casos en donde hay que hacerlo. Claro, esto sería un motivo de una discusión muy larga, pero uno siente que la vergüenza no es solamente hacia los valores liberales. Uno siente que la vergüenza es más profunda. Pareciera ser que la vergüenza es hacia la misma democracia en general. Y pareciera que eso está dando paso a movimientos en los cuales podríamos estar hablando de una cierta dictadura de las minorías. Sí, yo diría de las minorías alucinadas, además, porque es que lo que están planteando es el más igualdad, quién lo paga y cómo y para qué, o el servicios públicos con tarifas más bajas. Bueno, eso tiene que ver con la posibilidad de tener servicios públicos. Aquí, por ejemplo, en Venezuela tenemos los servicios públicos más caros del mundo y nos lo dan gratis. Pero cómprate una cisterna de agua, compra o se trata de tener electricidad o todo lo que hay que pagar para que no se dañen las neveras. Bueno, a veces la alucinación no nos hace ver o no hace ver, bueno, que lamentablemente esa no es la esencia de la lucha, sino que yo creo que la esencia de la lucha es libertad, prosperidad, muchísima oportunidad de trabajar, muchísima seguridad en las calles, que no te maten y que tú no sientas miedo. Y de ahí para adelante uno es responsable de su propia vida. Y entre todos encargarnos o tratar de considerar qué hacer con los menos favorecidos para que salgan adelante, para darles un empujón hacia el futuro. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Entonces el libro es Axel Kaiser y se llama La fatal ignorancia, y el subtítulo es La anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista. Bueno, muchísimas gracias, Andrea Rondón, como siempre, con el libro de la semana, y hay que ver precisamente cómo nosotros contrarrestamos esta embestida de una minoría alucinada. Nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres
libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos en Aquí se habla libertad, conversando con Alexander Campos, esperando a ver si podemos comunicarnos con Pedro Uruchurtu, que precisamente el fin de semana sacó, digamos, una propuesta de que prestáramos atención al Grupo de Puebla, que es algo así como el equivalente y el contraste al Grupo de Lima, que es, digamos, un grupo ad hoc de países latinoamericanos que ha estado muy pendiente del tema venezolano y en general de los problemas o de los riesgos de la democracia en América Latina. Bueno, ojalá podamos comunicarnos con él. Hasta ahora no hemos podido. Pero tú me decías, Alexander, que los sectores populares de Caracas en este momento están como muy estresados por la violación de sus derechos humanos. Por ejemplo, en Venezuela la Constitución dice que el domicilio conyugal es inviolable, pero además ese es un derecho humano universal. Sin embargo, uno nota que en los sectores populares, yo me atrevo a decir que no solo en los sectores populares, hay ahora la costumbre de allanar casas sin haber contado con el permiso de los tribunales, detener indebidamente. Mira, entre la violación del domicilio y las detenciones indebidas se cuelan crímenes atroces que no se pueden olvidar, que no pasan, que siempre serán una persecución para aquellos quienes los promovieron y quienes los practicaron. Mira, la organización del FAES, su estructura y su dinámica de funcionamiento tiene que ser motivo de reflexión, a mi entender, y creo que o más bien sin ánimos de exageración, tal cual como nosotros estudiamos con detenimiento las SS alemanas o todos los regímenes, digamos, todos los organismos de control del totalitarismo del siglo XX europeo. Porque es que es una institución, Víctor, que está pensada para generar violaciones, para generar y para promover el exterminio de la gente. No tienen otra razón de ser, no tienen otra manera de actuar que no sea primero pensar en la eliminación del otro. Y cuando uno entra a los detalles de su funcionamiento, son tan escabrosos, Víctor, como que
y esto lo hemos recogido por testimonios de funcionarios que trabajan allí, como que se premia el asesinato. Es decir, el asesinato se premia con ascenso y la estructura de la meritocracia se premia con la violación de los derechos humanos. Es decir, esta es una institución que está pensada para matar. Y hay algunas estadísticas que yo creo que ya se quedan cortas, que hablan de el FAES como un organismo que asesina a más de 15 personas diarias. Es decir, han decidido imponer la violencia como el modo de ejercer, de ejercer su labor, pero también como brazo político del Estado. Yo creo que el SEBIN en este momento no ocupa un lugar tan determinante como lo ocupó hace unos 3, 4 años atrás, como órgano de control y de sometimiento del ejercicio político, tanto en las comunidades populares como en los sectores medios. Porque lo que tú dices es cierto. Después del 2017, el FAES se dedicó no solamente a llegarle a los sectores populares y a asesinar y violar todos los derechos de esta gente, sino que además ahora, más bien desde el 2017, de las protestas masivas del 2017, fue el instrumento que utilizó el régimen para someter a las comunidades de los sectores medios y de los sectores, digamos, altos económicamente. Ahora, hay esa institución fue denunciada incluso en el informe de los derechos humanos de la comisionada Bachelet, ¿no? Bueno, y hay sí. una petición para que sea reestructurado, intervenido, incluso cerrado. Mira, no solamente en el informe Bachelet, sino que la OEA se ha hecho cargo de ella y son tan notorios y tan escandalosos los actos de violación de derechos humanos que no hay hoy un organismo internacional que trate sobre los derechos humanos que no tenga a la FAES como uno de los principales objetivos a eliminar, porque no existe otra cosa. Es decir, no podemos avanzar a la democracia permitiendo que el FAES siga adelante, al igual que que la democracia después de la caída de Pérez Jiménez no podía seguir adelante sin la desaparición completa de la seguridad nacional, pues. No, sí, y la verdad es que mientras ayer en un programa de televisión oía o leía una frase. Por cierto, es de Star Trek, o sea, de la nueva serie esta de ¿cómo se llama? Viaje a las estrellas. A las estrellas, ¿no? Que decía, mientras el régimen totalitario es más débil, se torna todavía mucho más violento. Mucho más y de violento. de eso se trata, ¿no? La debilidad tratándose de compensar con una violencia indebida, porque es que pasó más allá de cualquier límite. De eso vamos a seguir hablando, pero tenemos nada más y nada menos que a Pedro Uruchurtu. Pedro. Hola, Pedro. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Gracias por la invitación. Mira, Pedro, estamos muy interesados en que tú compartas con nuestra audiencia tus señalamientos del Grupo de Puebla. ¿En qué consiste y por qué tú pusiste la lupa en ese grupo? Sí, una de las cosas que debo admitir es que poca gente... Te vamos a pedir que no te muevas, Pedro, porque te estamos perdiendo. Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. No, ¿me escuchan? Sí. Que les decía que una de las cosas que más me sorprende es que poca gente... No, vamos a tener que intentarlo de nuevo, porque es que lo que oímos es como mucho ruido metálico, y seguimos conversando, por lo tanto, con Alexander Campos. No, yo creo que es mejor que lo hagamos por vía telefónica. Sí, es que es por vía telefónica o por... No, vía Skype, dice allí. Vía Skype, bueno, no sé. Creo que hoy el Skype está de huelga. En una protesta, pero brutal, contra nosotros. No, seguíamos conversando y decíamos que... Yo te quería comentarte, Pedro, porque, Víctor, que
¿qué diferencia cuando uno ve la actuación de la policía, de la Guardia Civil Española, plenamente en una actuación institucional ante las protestas Mira, de tenemos Cataluña? a Pedro Uruchurtu ahora por Pedro. teléfono. Pedro, ahora sí. Sí, no, que digamos, un poco respondiendo a tu pregunta, que una de las cosas que más me sorprendió es que la gente conociera poco de esto, que no es sino el relanzamiento con un barniz, digamos, de liderazgo joven y de ideas progresistas del Foro de Sao Paulo, ¿no? Pero, como bien lo dicen en su página web, con la intención de retomar el poder frente a la amenaza, cito textual, de la derecha conservadora que ha tomado los espacios en América Latina. Y bueno, la verdad es que esto se va articulando con un conjunto de intelectuales, académicos, cultura, etcétera, que ha ido progresivamente generando pues un músculo que, a la par de su organización matriz, que es el Foro de Sao Paulo, pues no tengo la menor duda que está detrás de mucho de lo que está pasando hoy en la región. Tú sabes que hay algunos que dicen que nosotros debemos tener cuidado con construir una teoría conspiranoica alrededor de esto que estamos señalando. Creo que nosotros de alguna manera hemos hecho un esfuerzo por poner el foco en el Foro de Sao Paulo. ¿Por qué tú dirías, Pedro, que esto no es una teoría conspiranoica, sino que hay evidencias concretas que nos obligan a señalar esta iniciativa de la izquierda? Sí, bueno, eso ha sido un argumento, incluso con esta publicación que hice, de decir que se están haciendo muchas series de Netflix, ¿no? Eso es un argumento no solamente arrogante, sino es el argumento que precisamente ha permitido que estos proyectos, y este proyecto que no solo es continental, es extracontinental, haya perdurado, que entre otras cosas tenga en su soporte a un régimen como el castrista, que tiene más de 60 años en el poder, que soporte al Foro de Sao Paulo, que tiene ya más de 30 años. Y lo cierto es que cuando uno evidencia lo que hay detrás, es decir, el hilo conductor de todas las recientes, entre comillas, protestas sociales, y uno entiende, por ejemplo, que todas ellas tienen en común que comienzan con un supuesto lucha por una reivindicación o una protesta por una medida económica o un ajuste económico, pero terminan pidiendo que estos regímenes, que estos gobiernos democráticos se hagan a un lado, que renuncien. Tú te das cuenta que lo que están es propiciando el caos, porque del caos se benefician. Es decir, el caos es el argumento perfecto para decir que, entre comillas, el neoliberalismo no funciona, que nuevamente ha condenado a la región a la pobreza y los ha condenado a la falta de justicia, que por lo tanto es la izquierda la que tiene que volver, que por eso hay que escuchar el clamor del pueblo, es un poco lo que está ocurriendo. Y aquí quiero ser muy cuidadoso, porque también suele pasar que esto intenta delegitimar la protesta, y obviamente la protesta es un derecho, y todas las sociedades democráticas en el mundo tienen disensos y tienen obviamente disconformidades. Ahora, que se aprovechen de estas medidas como un detonante para iniciar un caos en diferentes ciudades, diferentes países, para entonces propiciar la desestabilización de gobiernos que casualmente son precisamente los gobiernos que más tienen o más han asumido una identidad democrática, digamos, liberal, en el sentido estricto de lo que es una democracia liberal, pues uno entiende que hay un proyecto político de poder, de retoma del poder, propiciado por el caos y asumiéndose como la nueva salvación frente a una derecha, entre comillas, que poco ha sabido responderle al pueblo. Voy a pedirte, Pedro, que te quedes un rato con nosotros. Nosotros vamos al corte de las noticias y ya regresamos, y ojalá podamos incorporar en la conversación a Luis Alfonso Herrera, que está en Chile. Oye. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La diputada Manuela Bolívar, dirigente de Voluntad Popular, aseguró que el régimen busca paralizar las protestas a través del miedo. Ahora, el miedo es una decisión
Y yo te digo algo, yo creo que esto que estamos viviendo no es solo una lucha en lo ideológico, sino también una lucha en lo espiritual. Y el primer fundamento es esto: no dejarnos dominar, no quebrar la esperanza, porque la esperanza es lo que hoy permite que el sistema gane en tu mente. ¿Me explico? Que te domina en tu mente. Entonces, el miedo hay que reconocerlo. O sea, el miedo no hay que negarlo, porque somos humanos. Y porque hoy nos preserva el hecho de que queremos vivir y queremos vivir en libertad. Ahora, el miedo no debe paralizarnos, porque primero no estamos solos. No estamos solos ni hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro. Hoy somos mayoría. Entonces hay que entender que cuando uno da el paso, no lo está dando uno, sino que lo está dando toda una comunidad, todo un país junto a ti. Y es por eso que hoy es fundamental mantener la protesta. La protesta es presión. Y hoy sabemos que no hay fechas, que no hay tiempos, que no hay horas. Pero lo que sí sabemos es que si no hay presión, no hay fractura del sistema. Maestros realizarán un paro de 48 horas en todo el país a partir de este martes. En el estado Lara denuncian que la desnutrición llegó a niveles de emergencia, más allá de nuestras fronteras. Colombia presentó una consulta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer si la reelección presidencial es un derecho. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusó hoy a los países occidentales de haberse puesto del lado de los terroristas. Y en los deportes, los Tiburones de La Guaira estrenarán estadio la primera quincena de diciembre. 11:32. Continúen con Aquí se habla libertad. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv. La radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos aquí con Alexander Campos. Hoy estamos haciéndole un repaso a dos temas que hemos cruzado: la violación de los derechos humanos, pero también esta nueva escalada de la desestabilización en América Latina. Y contamos para analizar esto con Pedro Uruchurtu, que el analista político, director de dirigente político también, vicepresidente de la Internacional Liberal, y se suma a nuestra mesa de discusión Luis Alfonso Herrera, que es abogado, filósofo, un venezolano prominente que vive en Chile y que él probablemente también nos dé una visión un poco más enfocada de las razones que están sustentando las protestas chilenas. Y la verdad es que Pedro dejó una discusión que yo quiero retomar. ¿Cuál es la diferencia entre protesta ciudadana legítima y saqueo? Porque esto, $300 millones en daños al metro de Santiago. Hay que verle la cara a lo que significa ese nivel de capacidad, o sea, de intento de destrucción de la base de convivencia del espacio público, en este caso de los chilenos. Bienvenido, Luis Alfonso. Hola, Luis Alfonso.
Alexander, Víctor, un gusto nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y saludos a Pedro, que entiendo está en línea también, ¿no? Un gran gusto compartir de nuevo contigo, Pedro. Bueno, sí, miren, para nosotros los que estamos acá en Chile, digamos, residiendo, ha sido muy doloroso, muy desagradable, ¿verdad? Y muy triste el presenciar imágenes que de alguna manera ya en su momento vimos en Venezuela y que anticipan de no tomarse las medidas correctas. Y me refiero fundamentalmente en el campo político, en esta oportunidad, por supuesto pueden traer consecuencias terribles, si no iguales, al menos terribles para Chile. Respecto de ese planteamiento que hace Pedro y que retomas, Víctor, es muy importante, en efecto, diferenciar lo que es malestar, lo que es incomodidad, reclamos, digamos, legítimos, desde el sector social en países como Chile, en muchas materias en donde hay efectivamente insatisfacción, en donde hay tarea por hacer desde el punto de vista institucional, político, también desde el punto de vista de la sociedad civil y de los actores económicos, ¿verdad? Para que el país siga mejorando y para que esa promesa o esa realidad que ya para algunos es la inclusión y el desarrollo cada vez se siga extendiendo más. Y eso pasa porque los chilenos en general sienten que todavía hay mucho camino que recorrer en temas como la seguridad social, la educación, el sistema de salud, que recordemos acá es más privado que público, pero también existe una red pública importante, digamos, de prestación de servicios de salud. También tiene que ver con temas como transporte, servicios básicos, electricidad, agua potable. Tiene que ver con temas como la descentralización, también la mayor, digamos, capacidad que exigen tengan las regiones y comunas, pero fundamentalmente las regiones, que serían el equivalente a los estados en Venezuela, para la toma de decisiones en una cantidad de áreas pues que varían de una región a otra el tipo de dificultades y de retos que tiene el país. Y también tiene que ver mucho todo este malestar, digamos, que se viene acumulando en el país desde hace tiempo, con temas vinculados a la impunidad. Muchos chilenos consideran que el sistema de justicia, que el sistema, digamos, institucional, cuando toca establecer responsabilidades en materias tanto penales como también económicas, por ejemplo, no tiene la misma efectividad respecto de algunos sectores que ellos consideran tienen que ver con grupos empresariales, tienen que ver con actores políticos relevantes. Esto, valga decir, de cualquier sector político, no solamente de un sector en particular, sino en general lo que ellos denominan la clase política o la clase económica con mayor influencia en el país. Bueno, consideran que todavía hay espacios de privilegios o de impunidad, si cabe la palabra, para estos sectores. Y por lo tanto hay un malestar que uno puede comprender, ¿verdad? Desde el punto de vista de que se organicen para la protesta, que a través de los cauces democráticos e institucionales que este país tiene y que son efectivos en general a través del ejercicio de libertad de expresión y del uso de la libertad de información, todo eso evidentemente debe ponerse sobre la mesa, debe plantearse y debe ser atendido por las autoridades. Pero eso es una cosa, Víctor, Alexander, Pedro, y otra cosa es lo que desde la semana pasada comenzó a ocurrir a propósito de lo que fue un nuevo ajuste en las tarifas del Metro de Santiago. Hay mucho, digamos, que se puede discutir respecto de el impacto que un aumento que, digamos, cuantitativamente es muy pequeño, no llega ni siquiera a $1, digamos, el aumento, ni siquiera quizás a 50 centavos de dólar, pero en el acumulado y tomando en cuenta otros costos que también toda familia tiene en este y en cualquier país del mundo, y tomando en cuenta lo que el salario mínimo o el salario promedio, un poco por encima del mínimo, pero que en general tienen los chilenos, evidentemente eso va sumando y genera una presión que las personas, por supuesto, expresan cotidianamente en conversaciones o en otro tipo de manifestaciones. Pero lo que hemos visto, decía, desde la semana pasada y que ya a partir del viernes tomó, digamos, una naturaleza absolutamente condenable, no tiene nada que ver con estas protestas legítimas, sino tiene que ver con algo que lamentablemente también acá en Chile se percibe, y es con, digamos, una suerte de tendencia organizada sin duda, y que es difícil ubicar en un sector político concreto del país. Evidentemente tiene conexiones con algunos en particular, pero decía, una tendencia que trata de instalar en la mente, sobre todo de los jóvenes, de los que están en educación básica y en educación media, también de alguna manera en educación universitaria y en algunos otros sectores del país, de que nada funciona,
de que la institucionalidad chilena, tanto política como económica, existen para servir solo a un sector de la población, que con esas instituciones no es posible ningún cambio, ninguna mejora social y que por lo tanto solamente en la medida en que esas instituciones sean desplazadas, sean acabadas literalmente, y esto apunta directamente, por ejemplo, a eliminar de facto la Constitución vigente, es que esas demandas ciudadanas a las que hacía mención hace un momento podrán ser debidamente atendidas. Por lo tanto, es un llamado abierto lamentablemente a la violencia, ¿verdad?, a que no se siga ningún cauce democrático, y lo que comenzó entonces con simplemente evadir el pago del metro, y por eso se usa la palabra acá evasión, saltarse, digamos, los torniquetes y utilizar el servicio sin ningún tipo de pago, en protesta por el alza, bueno, devino en lo que ya seguramente ustedes han visto con detalle: la destrucción de una cantidad de bienes públicos y privados, la amenaza directa a la integridad personal, física, de no solamente personas que habitan en la región metropolitana, sino en otras regiones del país, invocando que eso es justicia, que eso es legítimo, porque bueno, hay una cantidad de decisiones que se están tomando para privilegiar a unos y perjudicar a otros, dejando de lado, y eso es algo muy difícil que acá en general la población lo vea, lo ven algunos sectores, pero no lo ven todos, que Chile en el conjunto latinoamericano, justamente por la institucionalidad que tiene, que es perfectible, que es corregible, que hay muchas cosas que todavía se pueden hacer mejor, sin duda alguna, es uno de los países que tiene mejor desarrollo hasta ahora y mayor posibilidad de seguirse desarrollando, justo, repito, gracias a esas instituciones que tienen base en la Constitución vigente, pero que también se han ido desarrollando a través de una cantidad de leyes y otro tipo de normativas. Y por supuesto, las oportunidades que se tienen desde la sociedad civil y el mercado para desarrollar una cantidad de oportunidades para el conjunto de la población. Pero eso no es la lectura que lamentablemente tiene una parte significativa de la población, repito, por la acción de esa tendencia que quiere hacer ver todo como muy negativo y que por lo tanto, de alguna manera, si bien estos son sectores muy concretos los que están patrocinando esta violencia y esta destrucción de bienes públicos y privados y generando, digamos, esta zozobra en la población, lamentablemente hay una parte importante de la población que no lo condena categóricamente porque entiende que esas son personas que han sido frustradas, digamos, en sus expectativas y reclamos ante las instituciones, no solamente ante el gobierno actual, sino ante los gobiernos que se han sucedido durante el periodo democrático, luego del término del periodo militar dictatorial, y que no les ha quedado otra salida que expresarse de esa manera, lo cual es absolutamente falso. Hay que separar crimen de protesta democrática legítima y por lo tanto lo que ha ocurrido acá es obviamente no solamente atentado a la democracia y el Estado de Derecho, sino evidentemente la expresión de una violencia sin sentido, de un nihilismo brutal, ¿verdad? Y que lamentablemente ha golpeado muy duramente al país. Ahora lo que toca es esperar que desde las autoridades, pero también desde la sociedad chilena, haya un repudio generalizado y por supuesto se adopten acciones efectivas para que este periodo termine pronto y luego se le dé una respuesta adecuada a las legítimas exigencias sociales para que se compruebe que efectivamente en el marco institucional es que se pueden dar soluciones y no a través, digamos, de esas invitaciones al abismo que hacen desde estos sectores irresponsables que operan desde Chile y que evidentemente tienen conexiones seguramente con lo que ocurre en otros países, incluido Venezuela. Pedro, tú eres además vicepresidente del Internacional Liberal Juvenil, o sea, has viajado y has interactuado con muchos jóvenes y dirigentes políticos jóvenes en todo el mundo. ¿Por qué crees tú que teniendo un desarrollo institucional como el que tiene Chile, además, tal y como comentábamos en la primera parte del programa, con instituciones y think tanks, tanques de pensamientos tan notables, con una producción el intelectual tan importante, ¿por qué crees tú que ocurren estas circunstancias y con una especie de indefensión intelectual que no debate, al que le cuesta debatir estas circunstancias? Sí, yo creo que en primer lugar, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con todo el planteamiento de Alfonso y eso me lleva, por supuesto, también a la respuesta a tu pregunta, ¿no? Quizás el gran defecto de estos países, y eso incluso cuenta podríamos hablar de Europa también, es que se suele dar la libertad y la democracia por sentadas, es decir, una vez que se obtiene, una vez que se alcanza un nivel óptimo de instituciones o digamos de una dinámica democrática, pareciera que eso es suficiente para que
digamos, hasta allí quede y no se haga más nada. Y la realidad es que eso te demuestra que no se pueden dar por garantizadas si no se defienden a diario, no se promueven a diario. Por otro lado, desde luego ha habido una insistente promoción de las ideas y una muy valiosa divulgación de lo que es el ideario liberal y de los valores democráticos y, por supuesto, no solamente en términos de la democracia liberal, los límites al poder, sino también de lo que implica los resultados en sí mismo de un modelo basado en la libertad económica, libertad individual, propiedad privada, etcétera. La realidad en todo esto es que probablemente nos hemos quedado allí, ¿no? Y no lo hemos asumido más desde el ejercicio del poder, probablemente porque la convicción y la naturaleza de los liberales es en la limitación al poder y no realmente pensar tanto en su ejercicio, ¿no? Y eso creo que nos ha traído como consecuencia no solamente la falta de una articulación real, que no solamente se queda en la discusión de las ideas o en el ejercicio del poder, sino que tiene que tomar las universidades, tomar la cultura, es decir, poco a poco ir influenciando la mayor cantidad de espacios posibles que permitan el entendimiento de unas ideas que además son las más inherentes al ser humano, solo que claro, la izquierda ya ha sido muy acertada en hacernos creer que es todo lo contrario, pero la realidad es que la libertad es lo más inherente al individuo y su dignidad. Y probablemente nos hemos quedado allí, no mucho en la reflexión, pero no hemos sabido articular desde el poder y de los espacios de las ideas redes probablemente más poderosas y más profundas, raíces más profundas en cuanto a esto. Y por supuesto, ha faltado firmeza en muchas decisiones que se toman, que son las correctas, que son las necesarias, que además la historia demuestra que son las correctas, es decir, sus resultados están a la vista, pero que a veces por lo políticamente correcto, o por el miedo a la opinión pública, o precisamente por el miedo a la protesta y a la manifestación, como decía Luis Alfonso, en sociedades democráticas es perfectamente entendible y existen, deben existir, porque eso es parte del ejercicio de la democracia, pues por supuesto, digamos, a la par de eso, no ha habido la firmeza para tomar decisiones que necesariamente implican apartar a estos sistemas de oprobio, este sistema de ideas de oprobio, al punto de que se tilda de tibio, ¿no? Se puede tildar de tibieza muchas de las decisiones de gobierno que se toman por querer complacer a todo el mundo, y es precisamente allí donde la izquierda toma lugar y partido para decir que nosotros estamos haciendo lo incorrecto. Entonces, obviamente allí, digamos, a nivel de comunicación, a nivel del ejercicio del poder, a nivel de la divulgación de las ideas, pero a nivel de la articulación, probablemente allí nos ha faltado mucho de esa conciencia que la izquierda tiene años, décadas haciendo, y que en la región particularmente tiene el patrocinio del régimen cubano y por supuesto tiene más de 60 años con sus diferentes agregados, llámese el Foro de São Paulo, los intentos de invasión militar, la lucha armada, el Foro de São Paulo y desde luego ahora este nuevo grupo de Puebla, que no es otra cosa que el mismo museo con diferentes cachimbas. Bueno, muchísimas gracias a Luis Alfonso Herrera y a Pedro Uruchurtu por su aporte para comprender el tema chileno. Nosotros vamos al corte y regreso con Alexander para las conclusiones. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado.
solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, mi querido Alexander Campos, nos quedan unos minutos. Yo quiero que tú nos ayudas a reflexionar. Ahí siempre habrá oportunidad siempre habrá insatisfacción, porque estamos en la tierra y no en la ciudad de Dios, ¿no? O sea, el de la máxima felicidad ante la presencia de Dios. No, estamos en la tierra. La gente siempre tendrá la oportunidad de pedir que se le mejore algo. Ahora, aquí en Venezuela, que estamos tan lejos de la satisfacción, ¿no? Totalmente insatisfechos con un régimen que viola los derechos humanos elementales y se ha olvidado de las razones por las cuales debería estar gobernando un régimen legítimo, porque no da ni luz, ni agua, ni seguridad, nada de eso. Nos somete a las carencias y al miedo, pero debemos estar preparados para educar al país. Y por eso te pregunto, bueno, en eso de la expectativa del ciudadano frente al Estado, ¿cuál debe ser el centro del reclamo? ¿Qué debe reclamar el ciudadano al Estado? Yo más que responderte desde el punto de vista del ciudadano, yo la pregunta me la hago desde nuestra experiencia venezolana y lo que estamos viendo hoy en Latinoamérica. Yo me hago más bien la reflexión desde el Estado. Es decir, cuando un Estado es verdaderamente responsable con su población y cuando el centro de su acción política es la gente como tal, creo que también debe tener un mínimo de posibilidad o más bien una infraestructura mínima y darse unas posibilidades mínimas de saber comunicar qué es lo que quiere y de poder dialogar con la población. Es decir, yo creo que tanto el régimen tanto el gobierno de Ecuador como el gobierno chileno, creo que no agotaron esas instancias de diálogo. Creo que especialmente el de Ecuador actuó muy impulsivamente y sencillamente dio por hecho de que el ciudadano debía comprender lo que estaba haciendo, y eso necesariamente no es así. Eso yo creo que todo régimen político, pero especialmente el democrático, debería tener el diálogo como primera instancia. Es decir, antes de tomar unas decisiones de este calibre, favorecer instancias en las cuales la comunidad sepa a qué se está refiriendo esa medida. Y yo no sé si en estos casos se dio. Y precisamente digamos, estos movimientos de izquierdas que buscan cualquier excusa para meterse y a partir de ahí inficcionar el sistema y a partir de ahí destruirlo, se aprovechan precisamente de estos errores, porque creo que la sociedad chilena sí es verdad que tiene unos niveles muy importantes de desarrollo. Es verdad que tiene muchos, digamos, unas medidas de desarrollo institucional muy importantes, pero también tiene unos niveles de desigualdad también bien importantes, que están no solamente medidos por estos grupos, digamos, que estamos llamando más bien irruptores, sino por organismos válidos. Con ellos principalmente hay que dialogar. Es decir, yo creo que en política no hay que dar por hecho nada. Lo mismo de un lado que del otro. Es decir, nosotros no podemos dar por un hecho de que por muy buena que sea nuestra medida, la gente debe comprenderlo. No, porque es que además eso no depende de si el ciudadano es inteligente, es educado o no es educado. Eso depende de tantos factores que están metidos en el proceso comunicativo y que nos pasó ya en el 89. Nos pasó en el 89 a nosotros que la gran mayoría de la sociedad no comprendió absolutamente nada porque la clase política creyó
que la situación de por sí explicaba las cosas. No, eso no es así. La comunicación ante todo y el diálogo ante todo tiene que ser una de las primeras decisiones. Y creo que es una de las primeras lecciones que nosotros debemos aprender. El hecho de que Venezuela esté tan mal no tiene que ser un supuesto, o más bien no tiene que hacer que el líder y el liderazgo que asuma la transición de por supuesto que todas las medidas van a ser aceptadas. Tiene que ser dialogada, tiene que ser bien pensadas cómo se le va a comunicar a la gente. Así es. Aprovecho para decir, Alexander, que escribí el fin de semana un artículo que se llama El poder o la política entre la virtud y la malicia. Ah, caramba. Y precisamente, digamos, a algunas de esas cosas me refería. En todo caso, poder es comunicar. Y hay que comunicar bien y hay que, como tú lo dices, uno no tiene por qué asumir la arrogante posición de que porque a uno le parece buena una medida, los demás la van a comprar como buena también. Bueno, muchísimas gracias, Alexander Campos, como siempre, el grato compañero de todos los lunes. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Tarcay en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, César Arteaga, que nos acompañó de los controles. Y bueno, ustedes saben, Víctor Maldonado y Alexander Campos, hoy lunes 21 de octubre del 2019. Nos vemos el miércoles. Hasta el lunes yo. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.